recurso médico que salva vidas, ya salva vidas, y a tu madre, a tu padre le podemos salvar la vida de esa forma, o tú mismo podrías salvar la vida a alguien. ¿Listo? ¿Cómo definimos a la sangre? La sangre es un tejido conjuntivo, líquido, rojo, viscoso y salado que circula por los vasos sanguíneos y el corazón. Mira tú, ahí está lo que se ve en el microscopio de la sangre. Claramente puedes ver esta parte líquida, la parte líquida se va a llamar plasma. Esto que ves en rojo pues son los glóbulos rojos, no se necesitan colorear porque ellos ya tienen un color rojo gracias a la hemoglobina. Y ahora vemos esto, que son los glóbulos blancos, ¿no? Los glóbulos blancos. ¿Por qué se ven de color? Porque usamos la coloración diferencial de Romanowski, y la coloración diferencial de Romanowski me tiñe a los glóbulos blancos y me permite distinguirlos plenamente. Aquí también tenemos lo que se llaman las plaquetas. Las plaquetas, recuérdate que no son células, son fragmentos celulares. ¿Listo? Por lo tanto, la sangre va a tener dos componentes claves. Uno, el plasma, y dos, los elementos formes o elementos figurados. Listo. Propiedades físicas de la sangre. Mira, cuando hablamos de las propiedades físicas de la sangre, lo primero que debo recordarte es el color. El color de la sangre es un color rojo escarlata. Sí, solo si es una sangre oxigenada. Es lo que tú y yo conocemos como sangre arterial. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se pone rojo escarlata? Porque la hemoglobina de la sangre coge al oxígeno y se forma la oxihemoglobina. Ahora, la sangre poco oxigenada, conocida como sangre venosa, más bien es dicroica. ¿Qué significa dicroica? Pues es de color rojo negruzco por reflexión y es de color rojo púrpura por transparencia. ¿De acuerdo? Es de color rojo negruzco por reflexión, es color rojo púrpura por transparencia. ¿Cómo está eso? Si yo veo el dorso de mi mano, puedo ver mis venas, y es de color rojo negruzco. Nuestros ojos ven por reflexión. En cambio, en el laboratorio nosotros tenemos un instrumento, una máquina que se llama hemocitómetro, que tiene una luz como un haz que traspasa a la sangre, nos deja ver la sangre por transparencia. Allí vamos a ver la sangre de color rojo púrpura, ¿ya? Y eso ocurre por la hemoglobina totalmente reducida. Bueno, ya sabemos entonces, rojo escarlata para la sangre arterial y rojo negruzco para la venosa. Hablemos de la temperatura. La temperatura en la sangre es 38. No me he equivocado. La sangre tiene de temperatura 38. Pero profesor, el resto de mi cuerpo tiene 37. Exacto, el resto de mi cuerpo tiene 37. Pero es la sangre la que confiere el calor y lo trae desde los músculos y desde el hígado. Por eso es un grado por encima. Ya no olvides, tu sangre está a 38, tu cuerpo a 37. Densidad de la sangre. La densidad de la sangre es 1,055. Significa que no es como el agua. El agua, densidad 1. Sangre, densidad 1,055. Es más densa. ¿Listo? Hablemos de la viscosidad. La viscosidad de la sangre puede ir desde 3,5 hasta 5,5. ¿De qué depende la viscosidad? Depende, por ejemplo, de la temperatura que pueda haber en mi cuerpo y de la velocidad de la sangre. A más velocidad hay menor viscosidad, a menos velocidad hay más viscosidad. Ahora, ¿por qué es importante la viscosidad? La viscosidad es importante, ¿por qué? Porque si te has dado cuenta, este valor de 4,5 permite que la sangre se pegue al vaso sanguíneo, sobre todo cuando pasa por pulmón. ¿Y qué va a ocurrir ahí? Intercambio gaseoso. ¿Qué da la sangre? La sangre da oxígeno. La sangre da oxígeno. ¿Está claro? ¿Y qué recibe de los tejidos? Pues recibe CO2. Entonces, el intercambio gaseoso entre la sangre y los tejidos, entre la sangre y los pulmones, depende de la viscosidad de la sangre. Entonces, acuérdate, si yo estoy a 3,5, ¿sí?, la sangre pasa muy veloz. Si estoy a 5,5, la sangre pasa muy lentamente. Lo mejor es estar a 4,5. Es la viscosidad promedio en la que podemos hacer un intercambio gaseoso perfecto. ¿Listo? Ahora hablemos del pH de la sangre. Pues mira, el pH de la sangre es 7,4. ¿Se considera ácido o alcalino? No, se considera ligeramente alcalino. Aprende que todo valor alrededor de 7
Se dice ligeramente. Si estuviera por debajo de 7, dijera ligeramente ácido. Pero 7,4 es por encima de 7. Entonces yo digo ligeramente alcalino. ¿Listo? Ahora, el pH de la sangre tiene ¿qué te explico? Un rango muy estrecho. ¿Sabías tú que, por ejemplo, hasta 7,35 estamos bien, pero a 7,31 morimos por acidosis? Porque los valores menores a 7,4, 7,31 se llaman acidosis y nos causan la muerte. ¿Por qué? Por desnaturalización proteica. Ahora, el valor puede extenderse hasta 7,45, pero se ha estimado que a 7,47, 7,48 se produce alcalosis. Los valores mayores a 7,4, como te cuento, 7,48, causan alcalosis y muerte. Por lo tanto, toda acidosis y toda alcalosis en la sangre, en los centros hospitalarios lo vamos a considerar como una emergencia, porque hay riesgo de muerte. Hablemos de los sólidos totales en la sangre entera. Los sólidos totales en la sangre entera es 20. Es 20. 20 gramos por cada 100 mililitros. 20 gramos por cada 100 mililitros. ¿Eso qué significa? Significa que de esos, el 90% es la hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? Es la proteína de la sangre. Sí, que como está hecha de hierro, pesa mucho. Así es que alcanza el 90% de los sólidos. Apenas el 7% serán proteínas, el 7% serán proteínas. Entonces, acuérdate que el 3% serán sales y lípidos. Estos son valores que han venido ya N veces. Así es que te pido por favor los memorices ya. Sólidos totales en sangre, 20. Porcentaje de hemoglobina, 90. Porcentaje de proteínas, 7%. Sales y lípidos, 3%. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vamos a hablar de los sólidos totales en el suero. Pues son menores. ¿Qué es el suero? Pues mira, hay veces en que tú tienes la sangre entera, la haces girar, se coagula, o por lo que fuera, se coagula, y entonces, como ya se gastaron las plaquetas y el calcio y el fibrinógeno para la coagulación, lo que te queda es una cantidad menor de sólidos. Por lo tanto, los sólidos solamente pasan de 6,3 a 8. Eso es cuando ocurre la coagulación. O sea que yo podría hablar de esto, mira, los sólidos totales en la sangre entera es 20, porque no ha coagulado. Y producida la coagulación, se gasta el calcio, se gasta el fibrinógeno y apenas alcanza de 6,3 a 8. ¿Está claro? Listo. Señores, hemos revisado las propiedades físicas de la sangre. Ahora veamos las funciones de la sangre. Las funciones de la sangre son 8. A ver, primero, la función respiratoria o transporte de gases, como el oxígeno y el CO2. ¿Ya? Función respiratoria. La función nutritiva de la sangre, pues recuérdate que a nivel intestinal, cuando nosotros comemos, la sangre recoge los nutrientes por un mecanismo llamado absorción. Ahora, a nivel circulatorio, recuérdate que se distribuye y llevan nutrientes. Se distribuyen y llevan nutrientes. ¿De acuerdo? También, aparte de los nutrientes como la glucosa, como los aminoácidos, como los ácidos grasos, pues la sangre lleva hormonas y lleva vitaminas. ¿Listo? Ahora hablemos de la función excretora. Si hablamos de la función excretora, pues acuérdate que la sangre nos ayuda a eliminar el CO2, pero solo hacia los pulmones. Desde los pulmones se hace cargo ya el respiratorio. Por lo tanto, voy a decir que la función excretora de la sangre es solo parcial. Claro, porque le ayuda el respiratorio. Vamos a la función número 4, la protección del organismo. Pues nuestro cuerpo se protege gracias al sistema inmunológico, pero las células de la sangre, como los leucocitos, son parte del sistema inmunológico, el sistema de defensa del cuerpo humano, igual que los monocitos e igual que los anticuerpos producidos en el plasma. ¿De acuerdo? Entonces, leucocitos, monocitos, anticuerpos del plasma participan del sistema inmunitario, el sistema de defensa de nuestro cuerpo. Regulación de la temperatura corporal. Y yo te decía que la sangre contiene agua, pero acuérdate que el agua difícilmente se calienta, difícilmente se enfría. ¿Sí? Por lo tanto, si se mantiene a temperatura constante, el agua de la sangre actúa como un termorregulador. ¿Sí? Es un termorregulador.
de tal manera que, ¿te acuerdas? La sangre está a 38 y cuando empieza a circular, recoge temperatura desde los músculos, recoge temperatura desde el hígado y lo va distribuyendo en cada punto de mi cuerpo. Entonces mi cuerpo de todas maneras pierde un gradito y se queda a 37. No olvides que la temperatura para un niño es 37, para un adulto es 36,5, ¿ya? Pero no te das faltas por ello, porque, bueno, eso nosotros lo vemos en clínica. Sin embargo, en las preguntas de examen solo te dicen o 37 o 38. 38 para la sangre, 37 para el cuerpo humano. Regulación del equilibrio ácido básico. Y esto es importante. A ver, la sangre hemos dicho que tiene un pH de 7,4 y no debería variar mucho porque si varía, entonces va a ocurrir que te vas a morir con acidosis o alcalosis. Felizmente para ello la sangre tiene buffers. ¿Qué es un buffer? Los buffers son soluciones o moléculas que evitan los cambios bruscos de pH. Evitan los cambios bruscos de pH. Hay dos buffers famosos en la sangre. Uno, la propia hemoglobina. La propia hemoglobina de la sangre, como está cargada de aminoácidos, y los aminoácidos, recuérdate que son anfóteros, que pueden actuar como ácido o como base, son los perfectos amortiguadores, buffers o soluciones que evitan los cambios bruscos de pH. La hemoglobina, no lo olvides. ¿Cuál es el otro buffer importante en la sangre? El buffer bicarbonato. Entonces, si yo en el examen te pregunto, ¿cuál es el buffer orgánico más importante de la sangre? Tú respondes hemoglobina. Si yo te pregunto el buffer inorgánico más importante de la sangre, y tú responderás el bicarbonato. ¿Lo entendió? Listo. No olvides, hemoglobina, bicarbonato. Son buffers. Listo. 7. Contribuye al equilibrio acuoso. Es verdad que la sangre contribuye al equilibrio acuoso y eso es gracias a las albúminas. ¿Qué son las albúminas? Son las proteínas que retienen, agua. ¿Ya? No olvides. ¿Ya? No olvides, las albúminas retienen agua. Las albúminas retienen agua. No lo olvides. ¿De acuerdo? Listo. Entonces yo debo entender que en mi sangre más o menos debería haber una cantidad de agua constante gracias a las albúminas. Sí, por ejemplo, la ONSA pone que es el 90%. Sin embargo, vamos a notar que hay pequeñas variaciones. Podría estar hasta en 89,5 y podría llegar hasta 91,5. O sea que la UNSA te está poniendo más o menos el promedio. Pero me gusta porque la cantidad de agua que hay dentro de la sangre es casi constante. Ya, acuérdate, 90% de agua, pero gracias a las albúminas. Ahora, ¿qué pasaría si tú pierdes las albúminas? Porque, por ejemplo, no has comido. Cuando no comemos, tu cuerpo mata las albúminas para que nos dé aminoácidos, pero las albúminas cuando son muertas liberan agua, entonces tú vas a tener deshidratación en forma de vómitos o diarreas. O sea que cuando usted está con diarreas o cuando está con vómitos, es que estás perdiendo agua desde la sangre. Hay que tener cuidado. Por eso las diarreas a los niños matan. Ahora hablemos de la función número 8. La sangre es responsable de la hemostasia. La hemostasia, que es un proceso en el cual nosotros, los humanos, tenemos la capacidad de restaurar un vaso lesionado. Si usted se corta un vaso, se punza con un clavo, de repente se corta con un cuchillo, por casualidad obviamente, entonces usted puede coagular, pero a la vez puede restablecer el vaso y de un tiempo a esta parte se daría cuenta que lo que se hirió, lo que se lesionó, lo que usted se cortó, ya no existe. Y no existe porque ni siquiera queda una cicatriz en los vasos, propiamente no se ve la cicatriz. Está claro, entonces la hemostasia va a permitir la coagulación, ¿sí? Va a permitir la restauración del vaso y va a permitir mantener la liquidez de la sangre. Todo eso es hemostasia y se le debe fundamentalmente a las plaquetas. Las plaquetas, que son los fragmentos de la sangre, son los responsables de la coagulación y hemostasia. Listo. Composición de la sangre.
Pues ya dijimos hace un rato, la sangre está formada por dos porciones, la porción líquida llamada plasma y la de los elementos formes o elementos figurados, que son los eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Eritrocitos como células sanguíneas rojas. Cuidado, que yo no digo glóbulo. ¿Por qué no digo glóbulo? Porque los eritrocitos no son glóbulos, son discos, son discos, son discos, ¿de acuerdo? Son células discoidales, pero de color rojo. Y ya te dije, por la hemoglobina. Leucocito. El prefijo leuco significa blanco, entonces se llamarán células sanguíneas blancas, aunque estas sí son glóbulos, así es que a ellas sí les puedo decir glóbulos blancos. Plaquetas. Cuando hablo de las plaquetas, debo entender que las plaquetas son fragmentos celulares. Las plaquetas son fragmentos celulares. ¿De acuerdo? No olvides. Listo. Esa es la composición de la sangre. Bueno, ¿y cómo se toma una muestra de sangre? Ya verás, esto es un brazo y generalmente tomamos el brazo izquierdo. ¿Por qué? Porque es por donde trabaja la aorta mejor. Cuando bombeamos sangre desde el corazón, bombeamos a través de la aorta y la aorta se dirige como un recodo, como un cajado, como un bastón hacia el lado izquierdo, de tal manera que siempre tomamos en cuenta el lado izquierdo. Sin embargo, cuando no tienes una buena vena en el lado izquierdo, podemos tomarlo en el derecho, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Vamos a encontrar esta vena, se llama la vena mediana cubital, la ves aquí en grande, la vena mediana cubital. Allí voy a colocar una aguja y naturalmente voy a extraer sangre. La sangre que yo tomo la voy a colocar en un tubo, le voy a colocar naturalmente un tapón para que no se contamine, pero la sangre que obtenemos se llamará sangre entera. La sangre entera lo que me dice es poco. Yo puedo guiarme de su color y decir, pues estás bien o puedes estar mal. Pero si yo me quiero guiar bien y quiero hacer un análisis exhaustivo de la sangre, entonces lo que hay que hacer es centrifugación. La centrifugación para la separación y el estudio de una muestra de sangre. ¿Ves? Yo tengo aquí la muestra de sangre entera que gira, 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 gira. Este aparato se llama centrifugadora y la vamos a hacer girar a 30.000 revoluciones por minuto durante 5 minutos. La velocidad es 30.000 revoluciones por minuto. El tiempo que va a estar en la centrifugadora son 5 minutos. Producido este tiempo, la sangre se separa. Esta es la separación físico-químico-molecular de la sangre. Ahora me doy cuenta que tiene 1, 2, 3 compartimentos. Si vemos el de abajo, pues el de abajo siempre va a tener a los glóbulos rojos. ¿Ves? Entonces te van a preguntar, producida una centrifugación o separación de la sangre, ¿qué células se van al fondo? Pues las más pesadas, que son los glóbulos rojos. Las más pesadas, que son los glóbulos rojos. ¿Quién se va por encima? Pues lo más ligero, que es el plasma, cargado de agua. ¿Y quién está en el sobrenadante? En el sobrenadante vamos a tener los glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Ya? Entonces, en memoria, ¿qué tengo aquí? Glóbulos rojos. ¿Sí? Vamos aquí en el sobrenadante. Leucocitos y plaquetas. ¿Y qué tengo? En la parte superior, en la parte flotante, pues el plasma, ¿no? Señores, producida la separación de la sangre, tendríamos que estudiarlo de la siguiente manera. ¿Ya? Estamos a unos minutos de terminar sangre, ya comenzamos con epitelial. ¿Listo? Sangre completa. La sangre completa va a ser el 8% del peso corporal humano. 8% del peso corporal humano. Esto ocurre en hombres. Las mujeres no tienen 8, tienden a 7. ¿Ya? Así es que no olvides que la sangre completa en un varón tiende a 8. En las mujeres tiende a 7. Es obvio que si lo traducimos eso equivale a 5 litros. Los hombres tenemos 5 litros, generalmente las mujeres apenas 4 litros y medio. ¿Listo? Ahora tú dirás, ¿por qué la diferencia? Bueno, esa es nuestra naturaleza. Sin embargo, te puedo hacer una acotación. Las mujeres necesitan menos volumen de sangre porque tienen menor metabolismo. Eso es por genética. Ellas tienen menor metabolismo que nosotros los hombres. ¿Listo? Bueno, producida la división de la sangre, tenemos el plasma, 55%, o sea que hay predominio líquido. Tengo los elementos formes de la sangre, el 45%, o sea, no hay predominio de los elementos formes. Vamos al plasma. En el plasma yo debo reconocer 3 cosas. El agua,
entre el 89 y el 92%. Ya tú sabes que para la UNSA el promedio es 90. ¿Para qué nos sirve el agua? Pues el agua de la sangre es un gran disolvente, disuelve todo lo que entra a sangre, es un excelente termorregulador, puesto que regula la temperatura y eso se debe al agua que presenta y además ejerce presión. Te hago un comentario. Los químicos suelen hablar del agua como H2O, claro, porque su estudio lo requiere, pero a mí como anatomista y fisiólogo o como tú quieras llamarle, dedicado a la ciencia de la salud, pues no me interesa el H2O. Lo que nos interesa más bien es pensar en el agua como un vector, como un vector. Y cuando hablo del agua como vector es que ejerce presión, tiene una fuerza, tiene una dirección, y esa fuerza puede ser tal que rompa un vaso y produce un accidente cerebrovascular. Así es que es importante tener en cuenta la presión. ¿Cuánto es la presión normal en la aorta? 120/80. Ya la presión normal es 120/80 y eso no debería cambiar para que usted esté normal y sin morirse. Si sube la presión, ¿te mueres? Sí. Si baja la presión, ¿te mueres? Pues sí. ¿Por qué es tan importante la presión? Porque la presión va a permitir que la sangre lleve el oxígeno al cerebro. Si llega oxígeno, usted está vivo. Pero si se baja la presión de tal manera que no llega oxígeno en 7 minutos, en el 8º minuto estamos extendiendo tu partida de defunción. Vamos a decir que has muerto. ¿Está claro? ¿Listo? Entonces la presión es 120/80. Y eso está regulado fundamentalmente por el agua. ¿Listo? Ahora hablemos de las proteínas. La cantidad de proteínas que hay en la sangre va del 7 al 8%. Ya más tiende a 7 que al 8. ¿De acuerdo? Ok. Ahora pensemos, ¿cuáles son las proteínas de la sangre? Mira que esto voy a preguntar en el examen. Las proteínas de la sangre se conocen como proteínas plasmáticas. Y las proteínas plasmáticas son 3. Albuminas, globulinas, fibrinógeno. Albuminas, globulinas, fibrinógeno. Las albuminas son el 60% y por lo tanto son las más abundantes. ¿De acuerdo? ¿Qué hacen? Equilibrio hídrico. Yo ya te dije que ellas retienen agua. Además hacen transporte. ¿Qué transportan? Sobre todo antibióticos. Esto es la explicación de por qué si te duelen las amígdalas, nosotros te colocamos una inyección en la nalga. Y tú dirás, pero me duele la amígdala y tú me clavas la nalga. No te preocupes porque desde tus nalgas, gracias a la circulación, entonces las albuminas llevarán el antibiótico al lugar del daño, al lugar de ataque, al lugar que estamos con infección. ¿Listo? Así que no te preocupes. Si en el examen yo te pregunto quién transporta la penicilina o cualquier antibiótico, tú vas a responder las albuminas. Hablemos ahora de las globulinas. Las globulinas son proteínas plasmáticas que están en un porcentaje de aproximadamente el 36%. Pero las globulinas pueden ser de 3 tipos, o son alfa, o son beta, o son gamma. Las alfa y las beta hacen transporte, solo hacen transporte. Ya las alfa y las beta lo único que hacen es transporte. ¿Qué transportan? Moléculas pesadas, como por ejemplo el hierro, ahí se llamará siderofilina. O te transporta de repente cobre, y ahí se llamará ceruloplasmina. Ahora hablemos de las gamma. Las proteínas gamma, llamadas el sistema gamma o el sistema de las gamma globulinas, pues se dedican a la defensa de nuestro cuerpo. Ya te decía yo hace un momento que la sangre cumplía función inmunológica y que ahí trabajaban los leucocitos, pero también trabajaban las proteínas de la defensa. Las proteínas de la defensa de ahora en adelante las vamos a llamar inmunoglobulinas. Las globulinas del sistema inmunológico. ¿Está claro? También conocido como el sistema gamma, no lo olvides. Ahora hablemos del fibrinógeno. El fibrinógeno corresponde al 4%. A ver, ¿qué es el fibrinógeno? Te cuento que el fibrinógeno es una proteína inactiva, pero que cuando tú te cortas o te haces una herida, tienes una lesión vascular, el fibrinógeno se convierte en fibrina. Eso se llama coagulación. La transformación del fibrinógeno hasta fibrina te forma un coágulo en un proceso llamado coagulación.
¿Listo? Conclusión. ¿Cuántas proteínas importantes tengo en la sangre? Solo 3. Albuminas, globulinas y fibrinógeno. Hablemos de otros solutos. Si hablamos de otros solutos, recuérdate claramente que ahí tenemos electrolitos, nutrientes, colesterol, gases, hormonas, vitaminas y desechos. Los electrolitos. Pues los electrolitos van a estar en la sangre disueltos como iones. Por ejemplo, tengo el ion sodio que apenas lo tengo en 330 miligramos por ciento. Ese porcentaje de sodio presente en la sangre se conoce como natremia. La natremia será los niveles normales de natrio, de sodio en la sangre. La calcemia será los niveles normales de calcio en la sangre. La calemia será los niveles normales de potasio en la sangre. La azoemia será los niveles normales de urea en la sangre. Entonces ya está, que ya sabemos los electrolitos. Vamos a ver ahora nutrientes. El nutriente más importante en la sangre es la glucosa. ¿Cuánto de glucosa debería tener una persona normal? Pues la cantidad de glucosa que tiene una persona normal va de 70 a 110 miligramos por decilitro. Esta cantidad se considera normal y se llamará glucemia, nivel normal de glucosa en la sangre. ¿Qué pasa cuando los niveles están por encima de 110? Se llamará hiperglicemia. ¿Y qué pasa cuando los niveles están por debajo de 70? Se llamará hipoglicemia. Ahora, ¿qué pasa si la hiperglicemia es constante? O sea, tienes valores por encima de 110 todo el tiempo. Entonces a eso se le llama a diabetes. Entonces, para la diabetes, siempre los pacientes están viniendo, por ejemplo, a mi laboratorio para que les controlemos la glucemia, la cantidad de glucosa en sangre. Hablemos del colesterol. Cuando hablo del colesterol, digo que el colesterol es la grasa de la sangre. El colesterol es la grasa de la sangre. Entonces, el colesterol podría ir de 150 a 200 miligramos por ciento. De 150 a 250 miligramos por ciento. Y eso es lo que se conoce como la colesterolemia, o sea, los niveles de colesterol normales en la sangre. ¿Está claro? Ahora, ¿qué pasa cuando los valores son mayores a 200? Pues cuando los valores son mayores a 200 tenemos una hipercolesterolemia. La hipercolesterolemia es una enfermedad genética, pero también podría ser un proceso fisiopatológico, ¿de acuerdo? Porque usted de repente come mucho pan o come mucha grasa, ¿de acuerdo? Entonces, si aumenta demasiado el colesterol, sería un problema circulatorio, porque se van a taponar los vasos sanguíneos, y si se taponan los vasos sanguíneos, podría no llegar oxígeno al cerebro, o podría no llegar oxígeno a tu corazón. Cuando no llega oxígeno a tu corazón, se produce una obstrucción grasa por una cantidad de tumor graso. Un tumor graso en la sangre se llama ateroma. Entonces te podrías morir. Si no te quieres morir, entonces pues que no se te eleve el colesterol. Pero, ¿y profe, de qué me moriría? Pues como se tapona y no llega la sangre al corazón, te vas a morir con un infarto al miocardio. Un infarto al miocardio. Ojito que no estoy diciendo paro cardíaco. El aumento de colesterol no tiene que ver con el paro cardíaco. Tiene que ver con el infarto al miocardio. ¿Está claro? Ahora, ¿y qué pasa si no llega la sangre a mi cerebro? Pues tú ya sabes, ahí podrías hacer un ACV, un accidente cerebrovascular. ¿Listo? Listo. Vamos ahora a hablar de los gases. Cuando hablamos de los gases, pues el gas más importante que hay en la sangre es el oxígeno. ¿Y cuánto de oxígeno podría haber? Pues depende. Si estoy en una sangre venosa, hay 15 volúmenes por cada 100 centímetros cúbicos. Y si tengo 23 volúmenes, es que estoy en la arteria. ¿Te has dado cuenta? Es decir, que hay oxígeno tanto en las venas como en las arterias. Claro que en las arterias, pues hay más. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa cuando la cantidad de oxígeno falta? Eso se llama hipoxia. ¿Y qué pasa cuando sobra? Hiperoxia. ¿Esto podría ser problemático? Claro, si la hipoxia se hace constante y se convierte en anoxia, ausencia de oxígeno, te vas a morir. Y la hiperoxia es una forma de toxicidad por el oxígeno. Bueno, en las primeras clases yo te expliqué cuando hablé de
los elementos que forman el cuerpo humano, te hablaba de que el oxígeno era fundamental para la respiración. Si es que no hay, te mueres. Y el exceso producía intoxicación por oxígeno, también causaba muerte. Así es que hay que tener cuidado. Tal vez te estás riendo, ¿no? Y dirás, este profesor está loco. Yo respiro oxígeno, el oxígeno me da vida, todo el mundo dice que da vida y él me está diciendo que me cuide del oxígeno. Pues sí, te estoy diciendo que me cuides, porque lo que respiramos es un veneno llamado oxígeno. El exceso de oxígeno causa muerte. Y si no te mueres, te vas a quedar ciego. Así que cuidado con el exceso de oxígeno, ¿ya? Pues es más fácil de entender la falta, ¿listo? La falta de oxígeno. Hablemos de las hormonas. Pues las hormonas que tú conoces y las que desconoces, todas pasan por la sangre. Por ejemplo, la hormona del crecimiento, GH, está en una cantidad de 0,5 nanogramos por centímetro cúbico. Tú dirás, pero profe, ¿tan poquito? ¿0,5 nanogramos? Sí, pero acuérdate que las hormonas son las moléculas que actúan en mínimas cantidades, pero que producen grandes cambios. Ya, no lo olvides. Hablemos ahora de las vitaminas. Tenemos vitaminas como la vitamina A, la D, la E y todas las vitaminas pasan por la sangre. Claro que la vitamina A la hemos cuantificado aquí, va de 30 a 100. Esta U que ves aquí se llaman unidades internacionales por cada 100 centímetros cúbicos. Eso significa que las cantidades de vitamina que corren por mi sangre son diminutas, pero son importantes. ¿De acuerdo? Desechos. La cantidad de desechos que pueden haber son infinitos. Claro que el que más me interesa a mí es el CO2. ¿Por qué? Porque acuérdate que el CO2 puede estar en 54 volúmenes en las arterias. O sea, no es que las arterias no tengan CO2, es que sí lo tienen, pero solamente en 54 volúmenes, y las venas, conocida como sangre venosa, ¿sí? Sangre pobre en oxígeno, pero es rica en CO2, tiene hasta 75 volúmenes por centímetro cúbico. ¿Está claro? Listo. Señores, hasta ahí lo que corresponde a plasma. Y ahora vamos a los elementos formes de la sangre, que lo vamos a hacer rápido porque esto es fácil. Pues los elementos formes de la sangre están en un 45%. Y los elementos formes de la sangre son eritrocitos, leucocitos, plaquetas. Eritrocitos, leucocitos, plaquetas. Los eritrocitos ya hemos dicho que son las células rojas o discoidales de la sangre. Se pueden encontrar en un mínimo de 4 millones y en un máximo de 6 millones. Si ponemos el promedio, serían 5 millones por cada milímetro cúbico. ¿Cuál es la función del eritrocito? Pues como tiene hemoglobina, va a ser transporte de gases. Fundamentalmente transporta 80% de oxígeno, 20% de CO2. Ya eso es lo que hace. Vamos a hablar ahora de los leucocitos. Los leucocitos son glóbulos blancos, van a ser de 5.000 a 10.000. Van a ser de 5.000 a 10.000 y son responsables de la defensa. O sea que las defensas de mi cuerpo están comprometidas con los leucocitos. ¿Qué pasa cuando yo tengo valores por debajo de 5.000? Pues tengo una leucopenia. Y la leucopenia es un problema. ¿Por qué? Porque han caído mis defensas y yo me podría infectar de cualquier cosa, me podría enfermar de cualquier cosa y aumenta mi riesgo de muerte. Ahora, ¿qué pasa cuando los valores son mayores a 10.000? Por ejemplo, 11.000, 12.000, etc. A eso se llamaría leucocitosis. Acuérdate, la disminución leucopenia, el aumento leucocitosis. Ya, citosis es aumento. ¿Y cuándo podrían aumentar los leucocitos? Fundamentalmente cuando tengo una infección. Si estoy infectado, entonces necesito que aumenten los glóbulos blancos. ¿Listo? Los glóbulos blancos se clasifican por los gránulos presentes en su citoplasma. Y pueden ser de dos tipos. O son granulocitos o son agranulocitos. Los granulocitos pueden ser neutrófilos o sinófilos, basófilos. Los neutrófilos son desde 3.000 a 7.000 por cada milímetro cúbico. Eso significa que van del 60 al 70%. Por lo tanto, los neutrófilos son los más abundantes. ¿En qué se especializan? En la fagocitosis bacteriana.
Ellas comen bacterias y algunos hongos. Fundamentalmente consumen bacterias o algunos hongos. Por lo tanto, cuando yo veo en el hemograma de una persona que ha subido el nivel de neutrófilos, sé que tiene una infección bacteriana y tendría que darle un antibiótico. Antibiótico, por ejemplo, la penicilina, la eritromicina, la claritromicina, el sulfamethoxazol más trimestopina, conocido como Bactrim, etcétera. ¿Lo has entendido? Bien, ahora hablemos de los eosinófilos. Los eosinófilos pueden estar en un número de 100 a 400 por milímetro cúbico, ¿ya? Eso significa de 2 al 4%, ¿ya? Mira, los eosinófilos son peligrosos porque son células en la sangre que empeoran las alergias. Ellos hacen que las alergias se hagan crónicas, pero tienen algo bueno. Los eosinófilos son capaces de luchar contra los parásitos y ayudar a la muerte de los parásitos. Por lo tanto, si tú estás parasitado, va a aumentar el número de eosinófilos. También podría aumentar cuando tengas alergias. ¿Está claro? Oh, sí. Listo. Profe, ¿cómo luchamos contra las alergias? Pues con antihistamínicos como la cetiricina, la clorfenamina, que hay que combinarlo con un antiinflamatorio como la dexametasona, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si tienes una alergia, lo más probable es que te demos clorfenamina más dexametasona. ¿Listo? Ahora, y contra los parásitos, pues contra los parásitos tengo que dar un antiparasitario. Por ejemplo, se me ocurre darte un flagil, que no es otra cosa que metronidazol. Ya ves, ya estás aprendiendo a ser médico, si te das cuenta, ¿no? Suben los neutrófilos, le doy un antibiótico porque te está atacando una bacteria. Suben los eosinófilos, podría ser una alergia, entonces te doy clorfenamina más dexametasona. Pero si suben los eosinófilos y no tienes ronchas, lo más probable es que tengas parásitos. Te tengo que dar una infinidad de antiparasitarios que existen, pero de los más conocidos es el flagil, el metronidazol. Listo. Ahora hablemos de los basófilos. Uy, uy, uy. Los basófilos son súper pero preocupantes y peligrosos. ¿Por qué hago el comentario? Mira, ellos deberían estar de 20 a 50 milímetros por cada mililitro cúbico, pero eso equivale más o menos en porcentaje de 0,5 a 1. A ver, estás viendo estos porcentajes y seguramente te dirás, ¿y por qué en porcentaje? ¿Por qué en porcentaje? Porque te voy a contar. Si tú vinieras a mi laboratorio, te pusieras en el microscopio, yo te voy a ordenar que cuentes en el campo del microscopio 100 células. 100. Siempre contamos 100. Contamos 100. Y si usted de todo el campo, usted ha encontrado una, dirá el 1%. ¿Ahora entendió? Ya, entonces cuando yo veo el microscopio, de neutrófilos veré hasta el 70%, de eosinófilos miraré hasta el 4%, o sea 4, y de basófilos miraré 1. Claro, mirar 1 ya es preocupante. ¿Por qué? Te he dicho que estas son peligrosas. Ellas son las responsables de la producción de histamina, por lo tanto producen alergias. ¿Cómo ellas producen alergia? ¿Tengo en mi cuerpo células que producen alergia? Sí, se llaman basófilos. ¿Ya? Y cuando estas actúan, y si llegan a los eosinófilos, ya te dije que se empeoraba la alergia, que hacía crónica. Pero también tiene algo bueno el basófilo, produce heparina. ¿Qué es la heparina? Es el más importante anticoagulante del cuerpo humano. El anticoagulante natural del cuerpo humano se llama heparina. Así es que, ¿qué hacen los basófilos? Son los causantes directos de la alergia y de la inflamación. Porque no olvides que la histamina produce inflamación. ¿Listo? Profesor, ¿cómo podríamos luchar contra la histamina? Ya te dije, clorfenamina, ¿no? Cetiricina, levocetiricina, etc. Ahora hablemos de la heparina. Es un anticoagulante. ¿Hay que luchar con ella? No. Hay que tener una buena cantidad de heparina para que no se coagule en tu sangre, y eso es lo importante. Ahora, cuando cae la heparina, pues tenemos que dar anticoagulantes no naturales, como podría ser la warfarina, como podría ser, bueno, ya, algún otro anticoagulante, se me ocurre la enoxaparina. ¿Está claro? Listo. ¿Te has dado cuenta? Esto es fundamentalmente para el diagnóstico médico, pero lo tienes que aprender porque te vienen estos rengloncitos para ti. Hablemos de agranulocitos. Los agranulocitos son los monocitos y los linfocitos.
¿Quiénes son los monocitos? Las células más grandes de la sangre. ¿Y quiénes son los linfocitos? Pues los más pequeños en cuanto a glóbulos blancos. Los monocitos van a estar desde 100 a 700 por milímetro cúbico. Eso equivale más o menos al 8%, por lo cual es responsable de la fagocitosis. Los monocitos hacen fagocitosis en la sangre y luego tienen la posibilidad de migrar a los tejidos. En los tejidos se van a llamar macrófagos. No olvides, monocito en sangre, macrófago en tejido. Monocito en sangre, macrófago en tejido. ¿Listo? Ahora hablemos de los linfocitos. Pues los linfocitos van a estar desde 1500 hasta 3000 por milímetro cúbico. Eso significa más o menos hasta el 25%. Los linfocitos fundamentalmente son antivirales, ¿ya? Vamos a distinguir linfocitos T, linfocitos B y linfocitos T0. Los linfocitos T hacen inmunidad celular, o sea que me permiten luchar contra células infectadas. Ahí tengo al linfocito T4, al linfocito T8 positivo, 20 positivo y al linfocito T8 positivo, 20 negativo. A ver, el linfocito T4 se llama helper, colaborador o ayudador. ¿Por qué? Porque él no mata parásitos, no mata patógenos, no mata, solo ayuda, colabora, coopera. De ahí su nombre, helper, colaborador, ayudador, cooperador. ¿Listo? Listo. Yo diría en resumen, ¿qué hace el linfocito T4? Coordina la defensa y activa células para la defensa. Coordina y activa. Coordina y activa. No olvides. Ahora hablemos, linfocito T8 positivo, 20 positivo, es un citotóxico. ¿Cómo te la pongo fácil? A ver, mira, yo digo que el linfocito citotóxico es una célula que se encarga del inmunorechazo. A ver. Tú debes entender que todo lo que entra a mi cuerpo, y si él lo reconoce como extraño, lo va a querer matar, lo va a rechazar. Por eso se llama la célula del inmunorechazo. Pongamos un ejemplo chiquito. Si estás delicado de salud y tu riñón está muy mal y te tenemos que hacer un trasplante de riñón, dime tú, ¿él lo va a permitir? No, él lo va a rechazar. Pero yo sé un secreto. Te voy a citar una semana antes y te voy a inmunosuprimir. O sea, ¿qué voy a hacer? Existen unas células llamadas LT8 positivo, 20 negativo, llamados supresores o reguladores, que cuando aumentan inhiben el trabajo del citotóxico. Es como que lo tienen amarrado, como que lo encarcelan. Por lo tanto, cuando yo quiero hacerte un trasplante de corazón, de médula o de lo que fuera, lo que voy a hacer es que aumenten los supresores para que se inhiban los citotóxicos. ¿Y hasta cuándo va a ocurrir eso? Hasta que empiece a funcionar tu riñoncito. Una vez que ha comenzado a funcionar, soltamos a este. ¿Por qué? Porque aunque se oponga y nos provoque algo de inflamación en el segundo, tercero, cuarto día, ¿sí? Pero el riñoncito ya está trabajando para nosotros y tú te mantienes vivo. Pronto va a bajar el trabajo del citotóxico y vas a hacer una vida normal. Así es que ya sabes, si el linfocito T8 positivo, 20 positivo es el citotóxico o célula del inmunorechazo, en cambio las LT8 positivos, 20 negativos, supresores o reguladores son las células de la inmunoaceptación. ¿Lo entendió? Listo, vamos a los linfocitos B. Los linfocitos B hacen inmunidad tumoral, significa que luchan contra células, no. Humor significa líquidos, lucha cuando nuestros líquidos están infectados. Ahí está el linfocito B. El linfocito B, ¿qué hace? Pues nada, cuando nos atacan recién se convierte en una CP, en una célula plasmática. Y esa célula plasmática es capaz de sintetizar anticuerpos como la inmunoglobulina M, la A, la G, la D y la E. Así es que voy a decir MAJD. ¿Listo? Ahora te presento al linfocito T0. El linfocito T0 es perteneciente a la inmunidad innata. ¿Qué es la inmunidad innata? Es una defensa inespecífica. ¿Está? Contrario a lo que hacía el citotóxico, que es específico, en cambio este es inespecífica. Aquí tengo en los LT0 a las células más famosas asesinando. Se llaman NK, Natural Killer. Las Natural Killer asesinan generalmente tumores nacientes. Hoy nace un tumor, lo matan. ¿De acuerdo?
¿De qué estás hablando? Sí, estoy hablando de que todos los días producimos tumores. Tu cuerpo todos los días produce tumores. ¿Pero por qué no tengo cáncer? No prospera el tumor porque tenemos células NK. Vamos a las plaquetas. Las plaquetas van a ser de 200.000 a 400.000 por milímetro cúbico. Y las plaquetas, ya sabes, son responsables de la hemostasia y de la coagulación. ¿Listo? Listo. A ver, jugamos rapidito. Ahí tenemos a la sangre. Toda la sangre se va a formar en la médula ósea. ¿Sí? Pronto van a salir a la sangre y algunas son capaces de escaparse a los tejidos. En rápido, tenemos una célula madre conocida como hemocitoblasto que da lugar al precursor mieloide. El precursor mieloide forma el megacariocito. El megacariocito en la médula ósea revienta, explota, se fragmenta, dando lugar a las plaquetas. Y tú sabes que las plaquetas tienen que ver con la hemostasia y coagulación. También el precursor mieloide podría formar al proeritroblasto. Si te das cuenta, el proeritroblasto es una célula con núcleo, pero ahora lo pierde. Enzima llamada fosfatasa alcalina. Cuando se ha expulsado el núcleo, lo que te quedan son unas celulitas inmaduras llamadas reticulocitos. Los reticulocitos salen a la sangre y claramente ellos van a circular como reticulocitos 24 horas. En esas 24 horas, el reticulocito es incapaz de ligar al oxígeno y por lo tanto trasladarlo. Solamente va a empezar a trabajar después de las 24 horas. Después de las 24 horas se convierte en un eritrocito, una célula discoidal. Ella adopta su forma y es capaz de ligar hasta 80% de oxígeno y 20% de CO2. Por lo tanto, yo voy a decir que los eritrocitos se forman por eritropoiesis y su función es el transporte de gases. Vamos a hablar también de que el precursor mieloide podría dar lugar a una célula que habita en los tejidos, en el tejido conectivo. Se llama mastocito. ¿Qué hace el mastocito? Pues lo mismo que el basófilo. Acuérdate, el basófilo producía histamina y heparina. Por lo tanto, con la histamina te podía provocar inflamación y alergia. Con la heparina tenía poder anticoagulante. ¿Está claro? Ahora, su primo hermano, ¿quién es? Pues mira, el precursor mieloide da lugar al mieloblasto y el mieloblasto da lugar al basófilo. El basófilo es el primo hermano del mastocito porque hacen lo mismo. Se conocen como equivalentes biológicos. ¿Qué son las células equivalentes biológicas? Las células equivalentes biológicas son aquellas que tienen la misma función, pero orígenes diferentes, y lo estás viendo, lo estás palpando, tienen orígenes diferentes. O sea que el basófilo también produce gránulas de histamina y de heparina, o sea que es la responsable de las alergias y la inflamación. ¿Te acuerdas? Listo, vamos al mieloblasto, que va a dar lugar a otra serie que se llama la serie del neutrófilo. El neutrófilo es una célula que ya te he dicho hace fagocitosis bacteriana, ¿de acuerdo? Luego el mieloblasto podría dar lugar al eosinófilo. El eosinófilo que ya te he dicho que empeora las alergias, pero además, ¿qué podría ser? Lucha contra los parásitos. Ahora tengo el mieloblasto que da lugar al monoblasto, que da lugar al promonocito, que da lugar al monocito. Te dije que el monocito, compara, por favor, compara, es la célula más grande de la sangre. ¿Ves? Cuidado, Si te dicen cuál es la célula más grande de la médula ósea, es el megacariocito. Si te preguntan cuál es la más grande en la sangre, ¿no? Ese es el monocito. ¿Y qué tiene de especial? Que tiene el núcleo arriñonado. Esa fue la pregunta de este año que ha pasado. Decían, son células con núcleo arriñonado. La respuesta era monocito en sangre. Algunos pusieron macrófago. No, en los tejidos se llama macrófago. Si te dicen en la sangre es monocito. Si te dicen macrófago es en los tejidos. No olvides, monocito en sangre, macrófago en tejido. ¿Y qué hacen los monocitos? Fagocitosis en general, pues comen de todo. ¿Listo? Ahora vamos al otro lado. El hemocitoblasto da lugar a un precursor linfoide que da lugar al linfoblasto. Y este linfoblasto da lugar al prolinfocito. El prolinfocito da lugar al linfocito pequeño y al linfocito grande.
El linfocito grande forma las células NK a las natural killer que luchan contra los tumores, son antitumorales, ¿recuerdas? Listo. En cambio, los linfocitos pequeños se dividen en dos. Los linfocitos B, que tú ya sabes, se convierten en células plasmáticas y son las únicas células capaces de producir inmunoglobulinas, como la inmunoglobulina MAGDE, MAGD, las 5 inmunoglobulinas. ¿Listo? Pero eso solamente ocurre cuando el patógeno es extracelular, o sea que ya trabaja en respuesta humoral. En cambio, el linfocito T trabaja con células infectadas, Profesor, pero las NK también trabajan contra células infectadas. ¿Cuál es la diferencia entre NK y linfocito T? El linfocito T es específico. En cambio, las NK hacen exactamente lo mismo, pero son inespecíficas. ¿Listo? Y así, colorín colorado, el cuento de la sangre se ha terminado. ¿Listo? Hemos revisado todo lo que es. Listo. A ver, yo salgo de allí, me meto aquí. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Están despiertos o han muerto? Mira, son las 16:59. He terminado exactamente en una hora. Wow, están despiertos. ¿Cuántos somos? Ah, apenas 28. O sea, ni siquiera media clase. Qué vergüenza. Los demás son unos monstruobrujos que seguramente están volando por el Parque Selva Alegre, ¿no? Bueno. Se les quiere mucho. Y ahora nos vamos con los chicos de biomédicas, ¿no? Con los chicos